Estamos, vamos, que se va a la mitad, se fue a la mitad del programa y ya siendo las 9 pasaditas, los gustos que nos damos en este programa de radio, que nos venimos dando en estos 37 encuentros, tienen que ver con esto, ¿no? Con convocar a presencias necesarias, le llamamos nosotras, y a veces esas presencias, bueno, pueden ser referencias como más alejadas, como que sepan mucho sobre un tema en el cual estamos tratando, y otras, como fue en el caso de la semana pasada y este caso, bueno, estamos hablando no solamente con, con alguien que estuvo, con algunos dos que estuvieron como transitando un camino juntos, de hacer una organización, un espacio de reflexión con respecto a qué hacer, ¿no? Con estos aportes del feminismo y qué lugar ocupan los varones cis. Y los dos tienen como una pasión, así que dijeron hoy que por favor esté, ¿no? Que aman a los gatos, los dos amantes de los michis. Tenemos así el agrado de conversar con Augusto García y Alejandro Raraz, amigos, compañeros, o sea, como bueno, muchísimos años conversando no solo acerca de qué hacer en nuestros activismos, sino también nuestra intimidad. Así que voy a presentar primero a Augusto García, activista, marica, ilustrador, empleado bancario, amante de los pichis, y Alejandro Raraz, electricista no docente, participa hoy en día en una agrupación sindical y no dice dónde, así que le vamos a preguntar luego dónde. Los dos de Bahía Blanca, uno más lejito en este tiempo y otro aquí. Bienvenides a este encuentro de Aguar la Fiesta. Besito. Muy gracias, una bienvenida. Buenas, ¿cómo andan? Buenas. Ay, qué lindo estar con ustedes. Aquí todo un desafío con respecto a la radio. La otra vez decía, bueno, ¿quién abre? Decían las chicas, abrí vos, van a abrir yo. Así que bueno, si quieren nos podemos ir dando como una organización para ver quién habla primero, porque si no es todo un tema, es como que nos quedamos todos así callades. ¿Quién arranca? Bueno, no podemos decir que no estamos así como un poco nerviosos, siempre lo estamos cuando estamos así con entrevistas, así como con gente que queremos mucho, pero bueno, vamos a ir a conversar en este programa sobre masculinidades acerca de algunas preguntas, ejes, que hoy le contamos a la audiencia, hoy les pasamos unas preguntas que parecen como un parcial, porque tiene como un contexto, después una reflexión y después una pregunta, pero bueno, saben que en este programa se hace genealogía, no solamente de la vida individual, sino también de los movimientos, así que vamos a hacer como este eje sobre genealogías, como en dos partes, una más orientada a sus historias personales, y segunda ya más como pensando a partir de los activismos, ¿no? Como más de historias colectivas. Así que lo primero que queríamos conversar con ustedes, o la primera pregunta que queríamos como arrancar, era, bueno, ¿cómo era ser varón antes de conocer al feminismo o a los aportes del feminismo? ¿Qué mandatos se ponían en juego? No sé, como para pensar ejemplos pensábamos, bueno, ¿cómo eran esos vínculos con sus amigos, con la familia? Si había ritos de iniciación, bueno, si ustedes en algún punto sentías que estaban dentro de esa masculinidad o no, porque bueno, sí, como abierto, ¿no? Como este barquito peruano trae. Bueno, arranco. Miren, me estaba acordando de antes de conocer al feminismo, que no era ajeno a la militancia, al activismo y demás. Me acuerdo mucho de Susy Shock cuando hace esta diferencia con Peter Robledo, de que Peter Robledo es gay, ¿no? Y otras somos putos, somos maricas, estamos como en otro lugar por ahí, ya nos paramos políticamente desde otro lado. Yo en otro momento, sin feminismo, no entendía un montón de cosas, ahora que lo pienso, ¿no? Pero como que me faltaba un posicionamiento político respecto a un montón de cosas. Así que yo digo que era gay, ¿no? Como muy no sé, lo que hoy está como reapropiado por el capitalismo, ¿no? Esta cosa friendly, esta cosa de, bueno, sí, queremos diversidad, qué sé yo, pero sin mucho más.
con el feminismo después como que no te podés hacer el boludo con un montón de cosas. Así que bueno, fue como evolucionando la identidad. Yo creo que es como una evolución. Antes del feminismo, qué sé yo, luchábamos qué sé yo, por las diversidades desde otro lado. Eh, Uno quería ser como el puto bien, el puto exitoso, ¿no? Que capaz que se casaba, que tenía hijos, que quería todavía el perro y la casa, y en otras cosas. Que hoy justamente tuve terapia y le decía al psicólogo, lo agarro al Augusto de 7 años, con la muestra que soy hoy, no lo puede creer, ¿viste? Porque, bueno, ni hablar que en su momento ni pensábamos en diversidad, en otras identidades, pero incluso siendo que te gustaran los hombres, por ejemplo, ¿no? Implicaba un montón de otras cosas asociadas a las masculinidades que hoy las estamos pensando desde miles de otros lados. Que bueno, eso. No, bueno, por mi parte, creo que fue un proceso, sigue siendo, ¿cierto? Un proceso lentísimo, de muchos años, digo, no sé, digo, yo un poco retomándolo de la adolescencia y a las cosas que fui viendo, cambiando en cuanto a lo personal, y una de las cosas que más sentí en cuanto a lo personal es el manejo de la sensibilidad, de ser intentar ser una persona sensible, de tener una sensibilidad selectiva, por ejemplo, antes, en mi adolescencia, en el hecho de poder cazar, pescar, por un lado, ese desapego, o sea, o esa falta de sensibilidad con algunas cosas, con los animales, o con parte de los animales, porque después con mis gatos, mis perros, yo era súper amoroso, pero poder sentir esas dos cosas fue algo que no me fui cuestionando, me fueron cuestionando, claramente, y me costó un montón trabajarlo, aceptarlo, a empezar a aceptar que ahí hay cosas que no están buenas, que hay sentimientos y cosas que no están, que no están piolas justamente, y permitirse dudar, bueno, me dio paso a poder, trabajar esa sensibilidad, y hoy en día yo es como lo que dice Augusto, yo veo a ese Alejandro de la adolescencia y nada, lo veo extremadamente lejano, lo entiendo, pero lo veo muy, muy lejano. Y después ya con el paso con el activismo, con la militancia política, fueron cambiando cosas, pero posta que me costó mucho ir asumiendo, asimilando cosas del feminismo. Yo era de esos de, no, bueno, pero tienen modos de mierda para comunicar y eso no suma nada, loco. Entonces, como que, bueno. Pintan paredes, mierda. ¿Qué quieren? Pintan paredes. Pero sin embargo, o sea, claro, si un grupo de varones quemaban patrullero por una causa, no sé, por el nombre del socialismo, estaba re bien, pero si hacían las mujeres, no, eso resta, loco, no ayuda a nada, ¿viste? Y después, bueno, ir dando el lugar a la duda, me fue abriendo algunas puertas que, bueno, me parece que después ya son difíciles de cerrar. Por suerte, pienso, ¿no? Todo esto, ¿no? Los dos como haciendo como, bueno, ¿qué? Esto, ¿no? De la lejanía, pero a la vez también de cómo el sistema capitalista hace, ¿no? El patriarcado también como va aprendiendo de eso que vamos transformando y lo va apropiando, ¿no? Como es eso que te va comiendo en sí mismo, es decir, siempre tengo que estar creando algo porque me descuido un poco y ya es parte del statu quo. Bien, Ay, sí, bueno. Algo, nada que ver, pero el otro día vi en un restaurante, en un lugar, que ahora tipo está la categoría pet friendly. ¿Se acuerdan que había lugares que antes eran gay friendly, que vos podías ir tipo siendo gay, ¿no? Además de tu pareja, podés llevar tu mascota. Lo friendly tipo es lo pet. O sea, estoy muy flashado con estos inventos del capitalismo. Ahora, bueno, lo friendly ya se extendió a las mascotas y ya dejó de ser tipo de la gente de la diversidad. Uno no puede ser disidente un rato que ya te lo agarran, ¿viste? O sea, como no. Es tremendo.
Che, y con respecto a esta pregunta porque por ahí como pensar como ejemplos, ¿no? Han estado como, no sé, Juli estaba como interesada en esto hay ritos de iniciación en adolescencia, no sé, O vinculados tipo a... examen de masculinidad en su grupo de amigos, o en el equipo de fútbol, o de deportes, así. Y vieron que a veces sale como los rugbyers que hacen todo esto de debutar y todo eso, como, han tenido así grupos, ritos de iniciación de su masculinidad, por así llamarlos, ¿no? Bueno, yo fracasé en casi todo. Yo fracasé en la gran mayoría. O sea, salían a patear lincheras con el equipo de rugby y vos no lo pateabas. No, para nada, no. Sí, no, es que se ríen, pero es muy brutal realmente la masculinidad en la infancia. Hay muchos de esos como rituales en donde de pronto tenés que ser parte y cuando sos pibi no entendés nada y muchos lo hacen porque es lo que hacen los demás, digamos, porque es el rito, digamos, digo, nos reímos, pero es real. Pasa y todo el tiempo. En los deportes creo que pasa un montón. Bueno, yo tengo anécdotas en mi laburo mal, o sea, miles a rolete. Hay como ritos de cuando alguien recién entra, que se te hace como bromas pesadas. Por ejemplo, el tema de las bromas pesadas creo que también es como, está muy vinculado a las masculinidades, ¿no? Y no pasa que cuando sos pibe no estás preparado para nada. Y bueno, nada, como está esa crueldad, ¿viste? De los pibes, pero mucho ritual. ¿Vos, Flaquito, tenés un recuerdo así de rituales? No, en lo personal, digo, mi grupo de amigos que me duró, o sea, de la infancia a la adolescencia y incluso hoy en día sigo teniendo una relación de amistad, se podría decir. No pasé por ninguna clase así de ritual, sí. O sea, había que esquivarle, porque claramente, bueno, sí, yo era tímido, era flaquito, como que bueno, no era muy no sé, del grupo ¿viste? De las divinas, de los varones, para nada, pero sin embargo como que siempre me llevé bien con ese grupo, en la escuela, por ejemplo, y después ya en la adolescencia un poco menos, y pasás a ser medio ahí no un marginal, pero sino alguien que medio que no acepta un poco esas cuestiones. Entonces, en ese sentido no lo tuve, pero después, respecto a lo otro que decía, quizás no son ritos, pero son cosas que uno va asimilando y que después practica, y que es difícil decir que no, y sí me pasaba con amistades y con familia, en el hecho de ir a cazar e ir a pescar, por ejemplo, ahí sí había cosas que no estaban tan permitidas como el hecho de sentir lástima, ¿no? Eso no había aval en el grupo para eso. Entonces tenía que ser una diversión, tenía que disfrutarse, y después, bueno, una cosa también en retrospectiva no están para nada buenas. Pero que incluso, bueno, ahí había discusiones porque en el caso de mi familia se casaba y demás, pero se respetaban las épocas de reproducción de los animales y demás, como que bueno, era medio selectivo, y otras personas con las que yo salía a hacer eso no le importaba nada, ¿viste? Mataban todo lo que andaba, caminaba por diversión todo el tiempo. Entonces poner un freno a eso no se podía hacer porque era mal visto, ¿no? Era ¿quién sos para venir a decirme qué tengo que hacer y qué no? Pero después no participé de eso, sí uno lo ve en el entorno, eso claramente. Claro. Justo antes de que arranque el programa conversábamos de que nos hacía acordar este programa dije programa un montón de veces, de antiespecismo, ¿no? Porque en el antiespecismo hablamos de la relación entre la masculinidad, el consumo de carne, la caza y esto que traía. Sí, no, en esto de pensar cómo se construye la masculinidad, bueno, cada contexto, cada cultura tiene como una característica, ¿no? Mientras los ibas escuchando pensaba, bueno,
y también cuando conversábamos con las chicas, bueno, la tradición, ¿no? Esto de juntarse en la familia, ¿no? El fútbol también, el asado, ¿no? Como que tiene todo ahí como unas cuestiones de ritos, ¿no? Que Marcela Lagarde dice que no hay que dejar de hacerlos, ¿no? Sino que hay que reinventarlos, ¿no? Porque los ritos son necesarios para el encuentro colectivo, la comunidad, pero que bueno, que hay que pensarlo. Y también pienso para quienes nos están escuchando, varones, ojalá muchos varones, que bueno, que somos parte de una generación donde se los no está el servicio militar obligatorio, ¿no? Pienso eso, o sea, pienso qué diferente sería la vida de ustedes, bueno, de mis amigos, de mi hermano, con esa condición ahí, ¿no? Donde eso estaba como también configurando una masculinidad, ¿no? No sé, como siempre pienso, es como, qué estrés, ¿no? Como... Ahí sí que había ritos de iniciación. Ahí, claro, ahí sí que eran institucionales, ¿no? Como... Yo me siento afortunado realmente de poder vivir en esta época, porque en otra época hubiese muerto ya, ¿viste? Entonces como que de eso soy re consciente. O sería una persona re diferente, tipo capaz que estaría casado con una mujer y tendría hijes, pero me iría a escondidas a quizás con chabones, qué sé yo, digo, ¿no? Sería un horror, pero bueno, es la realidad de gente que lo vive hoy en día también, digo. Es cuestión de supervivencia para un montón de generaciones eso, ¿no? Sí, obvio. Sí, pero también como el Estado adoctrinaba o pasaba por el filtro del servicio militar a la juventud de varones, ¿no? Y que quizás eso muta y ya es un instrumento caduco y ahora simplemente tiene otros, que puede ser hasta la escuela, ¿no? Donde, bueno, el filtro se da, comillas gigantes, naturalmente ahí adentro. El adoctrinamiento, la heterosexualidad y demás normas, nos dio ahí. Tal cual. Sí, seguramente se van transformando, pero bueno, eso era como bien, ¿no? Como bien material, ¿no? Bueno, nos vamos a la segunda pregunta. ¿Alguna de nosotras la quiere hacer? Sí, si quieren. No. La segunda tiene que ver más con esto. Hoy hablaron, digamos, de las militancias, activismos políticos, y va por ese lado y tiene que ver con esto. Bueno, ¿qué pasa cuando los varones entran en relación con los aportes de los feminismos? ¿Qué pasa dentro de las organizaciones? ¿Qué pasa adentro con esto? Con estas ideas también, ¿no? O sea, los conocemos a ambos y, bueno, Ale está para el lado más de organizaciones de militancia de izquierda, sindicales, en el caso de Augusto, bueno, con el activismo LGBT, también sindical por otro lado también. Bueno, ¿qué pasa cuando en algún lado, digamos, yo pienso en esto del colador, digamos, también, ¿no? ¿Qué pasa cuando los aportes del feminismo entran dentro de esas organizaciones? Bueno, ahora comienzo yo. Sí, primero uno lo ve como parte de quienes lo tienen que adoptar o en algún punto toman la decisión de hacerlo, ¿no? Porque en mi caso yo milité en organizaciones donde se dieron esas discusiones y yo más bien las acompañé, que las impulsé. Entonces uno creo que forma parte de ese acompañamiento que es necesario, porque es el varón que acompaña en algún punto para quizás convencer a otros varones que son más refractarios a dar algunos debates, y que otros varones los asumen sin problema. Entonces, en algún punto, yo, bueno, fui parte intentando convencer, acompañar, pero a la vez convenciéndome a mí y asimilando un montón de cosas. Que después, bueno, por una cuestión ideológica, uno ve que va por ahí, o siente o asume que va por ahí, y que puede conciliar un montón de cuestiones de clase, de raza, ¿viste? Con las cuestiones del feminismo, que después, bueno, uno se entera más adelante que eso es interseccionalidad. Pero bueno, ahí también hay un laburo pedagógico de las compañeras muy grande. Entonces, después uno ve y ya dice, bueno, listo, ya está, ya te lo tenés asumido, tenés
una posición tomada, qué papel jugás. Y no es, no sé, no es que no es fácil, pero bueno, hay que ponerse a pensar, a trabajar y a estudiar. Y ya llega un momento que listo, loco, largate solo, ponete a pensar vos, a estudiar vos y fíjate, y ya está, no acompañes más, sino que tenés que empezar a producir lo propio. Y eso después, bueno, lo que nos pasó quizás con el grupo de varones fue un poco como que el último empujón de eso. Pero pasa siempre, uno ya con el momento lo tiene un poco asimilado y intentás pensar todo en esa clave, ¿no? Yo me digo que en algún punto te sale, en cuanto a lo sindical, a lo político, no sé, me parece que va medio por ahí. Yo conocí, la verdad, el feminismo por las compañeras, ¿viste? Es como, y digo, todo lo que se dio viene por ahí. Creo que un poco medio que nos pasó eso, digo, quienes trajeron estos debates a las organizaciones fueron ustedes, chicas, y gracias, realmente. Gracias, claramente gracias. En Bahía empezamos en el 2017, hoy estamos haciendo ahí memoria antes del programa, y qué sé yo, la verdad que fue una experiencia muy copada, más para lo que es el contexto de Bahía, que por ahí en algunas cosas es como extra difícil, y yo llegué allá por vos, Flaquito, si no recuerdo mal. Y me acuerdo de que ese momento, un poco lo que hoy decías, Gris, bueno, sí, ustedes pueden pensar un montón de cosas, pero bueno, también hay cosas que nos corresponden a nosotros, ¿viste? De empezar a cuestionar, empezar a discutir y empezar a interpretarlos interpelarnos entre nosotros. Como conversaciones muy interesantes, un montón, porque de pronto todos teníamos millonada de cosas para contar de nuestras vivencias y de nuestras organizaciones y demás. Y bueno, después la problematización, digo, ¿no? Porque teníamos muchos encuentros, era muy lindo porque teníamos muchos encuentros como en un contexto de mucha informalidad, ¿no? De poder juntar a charlarnos, tomar una birra y intentemos también cuidar los contenidos en ese espacio. Pero también llegó un punto en donde, además de ese apapacho, de ese abrazo, teníamos que ponernos como, bueno, pará, esto que por ahí estás contando, o esto que está pasando, también te tenemos que decir algo, ¿viste? Como que pasaron un montón de cosas durante todo este tiempo, y las dificultades que salían, porque íbamos haciendo memorias de todo lo que veíamos viendo, y había temas que eran especialmente difíciles para tratar entre nosotros, que, por ejemplo, tenían que ver con los pactos de masculinidad y de machismo, que tan difícil porque nosotros somos el grupo opresor, ¿viste? Entonces es empezar a problematizar y empezar a renunciar a un montón de cosas que tenemos dadas, ¿no? Porque no es que las pedimos, o alguien dice, che, mirá, sino que simplemente por el hecho de tener una genitalidad te corresponden un montón de cuestiones. Se hacía muy difícil muchas veces. Nosotros que siempre tratamos eso, ¿no? De hacerlo de un lugar de la amorosidad, de cuidar las formas y demás, teníamos compañeros que había que decirles, ¿viste? Y era complicado porque a veces también, bueno, compartíamos otros espacios y demás. Y sí, las resistencias están presentes, digamos, no era algo... Yo sí tengo memoria de ese espacio, un espacio muy comprometido. Estaban convencidos. Escribimos por voluntad propia, ¿viste? Nadie nos decía, che, vayan a construir. Claro.
Recuerdo de que han tenido muchísimas reuniones, o sea, como, bueno, y cumplían los horarios, no era que era a ver si sale, sino como que tenían una cotidianidad y que, bueno, pero también, no sé, a mí me pasa que como yo estoy en un momento de reflexión acerca de qué es lo que pudimos hacer, digo, y esto lo que pudimos hacer, lo pudimos hacer de manera, algunas colectivas, no sé, hoy teníamos como el aniversario de la lucha del dragado, digo, bueno, una cuando lo ve con el tiempo, me parece que ese espacio también fue enriquecedor, fue necesario y que también tiene los límites que puede tener que lidiar con las cuestiones patriarcales, ¿no? Que son difíciles. Sí. Así que, sí que... Sí, yo me quedo pensando varias cosas, ¿no? Como, en primer lugar, las dificultades, o sea, me genera preguntas esto, las dificultades con las que, digamos, las dificultades que se van presentando con esta, digamos, o sea, con esta cuestión de los feminismos dentro de las organizaciones. Una de las cosas que dice Sara Ahmed es que el feminismo tiene que estar en todas partes porque el feminismo no está en todas partes. Y piensa en organizaciones de todo tipo, digamos, ya lo conocemos, ¿no? Sindicales, organizaciones político-partidarias, organizaciones políticas desde otros lados también. Y piensa en la necesidad de que estén los feminismos ahí. Y también cuán necesario también de que sean los mismos compañeros que puedan empezar a dar las propias batallas, de empezar a pensar en serio, no gilada, digamos, ¿no? Estamos hablando en serio, pero... Y no ponerse a pensar, porque eso es lo fácil de los varones. Digamos, el mandato de los varones es que se pongan a pensar. El mandato de los varones es que se pongan a estudiar. Hoy justo, Flaco, dijiste algo de esto, de hay que estudiar, hay que ver qué papel jugamos, no sé, la necesidad de pensar, ¿no? Como esta cuestión. Y la verdad es que los varones ya tienen ese mandato. Entonces eso es lo fácil, es lo cómodo que les queda. Entonces ahí me genera preguntas, digamos, ¿cómo se hace para romper con esos mandatos de masculinidades y no caer en la misma reproducción cuando uno quiere empezar a proponer otra cosa distinta para la transformación social también? Entonces, eso, ¿viste? Como abro esa pregunta, esa propuesta de poder pensar, porque lo pensamos incluso dentro de nuestras propias historias de vida, nuestra propia genealogía, ¿no? Como en el sentido, bueno, a nosotros nadie nos enseñó el feminismo, o nadie o muchas en realidad. Mentira, no estoy diciendo que no. Muchas nos enseñaron, no nos enseñaron en términos de maestra ciruela, tal cual pensamos la educación en términos verticalistas, tradicionales, bla, sino más desde el cuerpo también, ¿no? Desde lo que nos pasa, desde los sentir de politizar lo cotidiano. Y ahí también, bueno, Rita Segato plantea esta de la politización de la vida cotidiana también, y bueno, lo tiro la pelota para el otro lado, como diría la jerga futbolera, digamos, ya que estamos en esa, y así nos patemos el córner de algunas cuestiones. Bueno, ¿qué hacemos con esa secuencia? ¿No? Como, me abre muchas preguntas, porque es como decía recién Augusto, digamos, ¿no? Como ustedes están desde el otro lado, del otro lugar, digamos, ¿no? Como desde el lado opresor y tienen otro camino para recorrer también. Tienen otras preguntas para hacerse, otras prácticas para deconstruir también. Entonces, bueno, hay cuestiones ahí que bueno, es un abanico interesante, digamos, ¿no? Como importante y necesario más que nada. Más que nada necesario. Sí, es que el punto de partida es otro. Ahora, gracias a los feminismos, hay una demanda de la época, ¿no? De que nos deconstruyamos, de que vayamos avanzando, que también está lleno de trampas, porque, digo, de pronto pensamos en que los varones, por motus propio, tenemos que renunciar a un montón de cosas, pero también la tenemos re fácil como para caer en otros privilegios también. Para mí, voy a contar una intimidad para la gente que nos está escuchando, que nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que es Aliades, un poco también con un dibujito de Aladín con el pañuelo verde, porque es fácil también el logo como era con piel de oveja. Digo, pasa un montón también que digo, como es fácil caratearla un montón, digo, pasa también un montón por redes sociales, digo, es algo que pasa como un poco también a nivel mundial, que los varones se fueron adaptando también a los reclamos de los feminismos. Entonces empezaron por las redes sociales a ser buenos padres, ¿no? Como buenos compañeros, un montón de cosas.
Pero la sociedad como que sigue presentando las mismas desigualdades, pese a que haya un montón de papás copados en Instagram, ¿viste? Entonces, digo, tenemos como desafíos nuevos también, porque no es solo renunciar a los privilegios que tenemos, sino también no caer en privilegios nuevos, en ponerse caretas. Es difícil, es realmente querer renunciar a un montón de cosas, a plantear masculinidades diferentes, bueno, es como un cambio medio total, no alcanza con caretearlo con un par de cositas más que agregamos a nuestro día a día, ya está. Digo, ahí creo que están las dificultades posta, porque para nosotros es mucho más fácil todo. Y lo digo yo que ya de por sí ya tengo algunas trabitas más por el simple hecho de que soy una chica, ¿no? Claro. Sí, yo que llevo los privilegios en carretilla, es como que decís, es salir de una zona de confort súper grande, ¿no? Y un poco esta cuestión de estudiar es como decir, sí, bueno, ustedes no llegan a ser las compañeras que son y que generan cierta referencia, o sea, y las compañeras feministas en general, de onda por su condición de mujer, sino que hay muchísimo estudio ahí. El tema es que nosotros nos tenemos que poner a estudiar algo que nos saca de nuestra zona de confort. Me parece que es un poco eso. Y eso lo notamos en el grupo de varones, era que, che, bueno, a ver, ¿y qué hacemos ahora? Bueno, no sé, hablamos y nos juntamos a charlar, onda, cosas random, y era un grupo de hablemos sin saber, ¿no es cierto? Total, éramos todos varones y tenemos la impunidad de hablar sin saber cómo. Entonces estamos reproduciendo la de afuera entre nosotros en una careteada. Y en un momento dijimos, che, bueno, pará, vamos a leer algo. O sea, discutamos con bases de algo. Y bueno, y costaba, no te digo que no, bueno, sí, tal tema, bueno, cada uno lee. ¿Leyeron? No leímos nada. Bueno, vamos a leerlo acá. Viste, onda que había que ponerse a estudiar para eso y daba un poco de paja. Y bueno, sí, varones que estudian, no me incluyo demasiado en los que estudian, pero sí, el marxismo, postdoctorado tenés en eso. Pero bueno, si ponete a leer feminismo, ¿no es cierto? Algo que te haga pensar en clave de después, que algo que surja, que simplemente la cuestión de razonar algo ya tenga internalizadas ciertos conceptos, y no es fácil, porque bueno, es salir, como decía Augusto, de una zona de confort, es renunciar, incluso ser cuidadoso de los nuevos privilegios. Yo las escuchaba ahí cuando decían, bueno, nosotros somos cuidadosas cuando hablamos con varones, que esto y el otro, y es obvio, si es casi peor un aliade que un chabón que no te la caretea y va de frente, ¿no es cierto? Que es simplemente alguien que está encubriendo o intentando, intentamos, hoy con Augusto, por privado lo decíamos, donde te deconstruís, donde cuidaste, te estás reconstruyendo a la velocidad de la luz. Eso estás readquiriendo prácticas de mierda, y bueno, que seas cómodo, ¿viste? Pero a mí me parece que eso igual es algo como muy de la época, digo, porque nosotras, si hacemos este programa de radio y no lo hacemos de un lado en lo de luz, de iluminación, sí, de lo que queremos comunicar, tiene que ver con esto también, ¿no? Como que hay un contexto social que es favorable a pensar una transformación social, a vincularse con los aportes del feminismo, pero si hay algo que por lo cual hicimos este programa de radio también es para divulgar acerca de cuáles son esos feminismos, porque o sea, porque eso también nos pasa dentro de los movimientos feministas, que decir, bueno, somos todas feministas, pero después no. El capitalismo ha hecho de la suya. Claro, entonces me parece que ahí está bueno un poco pensar, bueno, que hay que estas necesidades, tal vez que ustedes piensan como más en lo micro, en relaciones con varones, tal vez es algo que nos sucede en muchas cuestiones que tienen que ver con, bueno, cómo, no sé, nosotros hoy, yo estaba pensando una pregunta que era en esto de orientar. Marcelo Lagarde dice que la propuesta de los feminismos, o por ejemplo, una característica de los liderazgos de quienes nos identificamos con el feminismo, tiene que ver con que el ser, el pensar y el existir es una sola dimensión, ¿no? No es que yo soy una cosa acá, otra en lo público, otro en lo íntimo, ¿no? Sino que, bueno, que afrontamos, digamos,
esta situación en la que nos encontramos de modo conjunto. Y bueno, la verdad que yo no les voy a decir que nosotras 4 somos las iluminadas, pero la verdad que hacemos un esfuerzo para que eso sea así, ¿no? Que no haya separaciones, ¿no? Entonces me parece que eso también, me imagino lo que puede suceder dentro de un espacio de varones, porque además tengo que decir que también conocí a esos varones que estaban haciendo. Claro. Sí. Y yo me acuerdo patente una discusión de no hay que ir a la marcha de no sé si era ni una media, Claro, no hay que ir, y ese día era la final de la Champions. O sea, se quedaron mirando la final de la Champions. Claro, así, yo tampoco en nuestro grupo de WhatsApp que tenemos de aliades, y tal vez porque lo que se dio en algún punto de nuestras vidas fue que esas dimensiones se pudieron acompañar. Che, entiendo esto desde lo político, tengo conciencia de esto y lo llevo adelante de una cuestión práctica también, porque la verdad que sí, que nos hemos sentido muy acompañadas, principalmente por ustedes dos, y por eso también armamos un grupo, porque tenemos una materialidad con respecto a eso, ¿no? Como... No tenemos 25 grupos de aliades, chiques. Bueno, después hay que ver cómo le damos energía y vitalidad a eso, ¿no? Queríamos hablar un poquito sobre, bueno, ¿qué pasaba cuando ustedes tenían estas reuniones y de golpe porrazo, bueno, esto de las resistencias, las incomodidades? Seguramente una pregunta que tal vez queríamos hacerle era acerca de sus emociones. Bueno, ¿qué les despertaba eso? ¿Qué emociones surgían ahí? Y sí nos interesa, como nosotras insistimos con las redes, ¿no? Con las redes, con quién hablamos, con quién, como... y ustedes lo podían hablar entre ustedes, con alguien más, o sea, digo, no sé, pienso, ¿no? Que la frustración es algo que nos acompaña porque nosotras quisiéramos transformar esto mucho, pero a veces tenemos que estar ahí como... No sé si la palabra es mediando, pero sí como, bueno, como siendo no irse a la mierda, volver, como... no sé, ¿con quiénes hablaban eso? O sea, como, o cuando tenían cuestiones incómodas con sus amigues, ¿con quién los hablaban? ¿Los hablaban con compañeros, con amigues? Como, ¿cuáles son sus vínculos y sus redes para hablar sobre estas cuestiones? Terapia. A mí me pasaba algo que cuando quedó el grupo consolidado con los integrantes, yo era la única persona no heterosexual. Entonces se me complicaba un montón hablar de un montón de cosas, pero más allá de lo sexual, sino cosas que tienen que ver con lo social también. Porque, digo, no es que soy el único puto que no le gusta el fútbol, digo, como que es re común. Entonces había un montón de códigos en los cuales yo me quedaba afuera. Y había cosas de las que yo por ahí podía hablar y que a veces realmente me sentía como que me miraban con extrañeza. Sin decir que no sé, que me estuvieran juzgando o algo por el estilo, porque, o sea, total confianza y la verdad que los chicos siempre pues, fueron muy, muy amorosos, pero yo a veces por ahí me acuerdo que hablaba de cuestiones que no solo que me atravesaban a mí, sino que por ahí otros pibes que yo conocí, amigos, demás, y era como raro, ¿viste? Porque nadie podía sentir una empatía auténtica porque nunca habían vivido situaciones, qué sé yo, desde violencia a cualquier otra sensación cotidiana. Eso me acuerdo que me pasaba un montón. Y me acuerdo mucho de estos chistes como de fútbol, qué sé yo, que yo me quedaba afuera. No eras parte de ese pacto. Sí, no. Y me acuerdo que por ahí, yo me acuerdo que siempre como que en cuestión de micromachismo, de momento que conocí los micromachismos, como que se volvió como medio una obsesión en mí, y digo, tengo que tratar de ser consciente de absolutamente todos los micromachismos que reproduzco todo el tiempo. Y no se puede, o a veces hasta, bueno, te das cuenta y decís, ay, bueno, todo no se puede. Pero me acuerdo que en algunos momentos yo les planteaba a los chicos, por favor, díganme todos los micromachismos que tengo, todas las actitudes patriarcales, y que a veces me miraban y me decían, no, pero vos, pues nada que ver. Sos fenomenal, Augusto. Claro, no, chicos, no. Pero bueno, o sea, me acuerdo que sentía mucho eso porque mi desviación de la heterosexualidad ya me ponía a mí en otro lugar,
¿no? Al momento de tener ciertas conversaciones con el resto. Sí. Sí, no sé, el espacio, el grupo me parece un espacio de contención donde incluso a veces íbamos e intentábamos aplicar cosas y traíamos las frustraciones, y donde en algún punto visibilizábamos cosas y elaborábamos algunas estrategias, como el hecho de decir, bueno, tal compañero plantea tal cosa y yo no sé cómo cortarle el mambo, ¿no? Y era un poco darnos aliento a, bueno, esta es la situación y veíamos. Entonces, en ese punto era un poco de contención. Creo que en lo personal íntimo, nunca nos terminamos de abrir demasiado porque no estaba la cuestión de la amistad, quizás. Éramos un grupo que nos encontramos, era un lugar de encuentro y sí se daban relaciones de amistad con algunos. Después, en lo personal mío, quizás siempre han sido mujeres las personas con quien he podido intercambiar y poder expresarme así más íntimamente, ¿no? Desde un lugar de la amistad, de poder expresar lo que siento. Y con algunos varones, pero algunos pocos, que incluso no todos. No, y no todos de mi círculo de amistad más íntimo, sino que, bueno, es selectivo eso. Con algunos se puede dar y con otros no. Sabés con quién y con quién no. Yo me quedaba pensando en esto de los caminos distintos también, ¿no? En que cobra la cuestión, digamos, de plantearse políticamente respecto, digamos, a, bueno, cómo, no sé si es la palabra, bueno, sí, renunciar a los privilegios, hoy hablaron de eso, o, digamos, para con otros varones, en la relación con otros varones, pero también con otras mujeres también. O sea, ¿qué pasa? Digamos, son dos palos distintos, digamos, que es cierto, digamos, que me parece importante, digamos, que se lea, que se estudie, y demás, pero al mismo tiempo lo más dificultoso es la práctica, porque incluso ahí conocemos, incluso, digamos, ¿no? Como muchos varones tienen muchísima lectura, pero de repente en la praxis es como, bueno, nada, eso, como siguen tomando la palabra en las asambleas, ¿no? Digo, ¿no? Pienso en cosas concretas, digamos, ¿no? Pensando en términos bien concretos. Digamos, ¿no? No lo abordamos, ¿no? Pero bueno, habíamos pensado también, bueno, en cómo se construyen las masculinidades dentro de las militancias de la izquierda también, ¿no? Que, bueno, que hay como una manera de ser y de hacer, también que en algún punto el feminismo está como requebrajando, entonces en algún punto ya sí vienen con una impronta, por lo menos nosotros vamos a estar así como... Y si vos no pudiste tener una lectura de contexto, de conciencia en este tiempo, ya con la misma impronta de cómo ocupás el espacio, de cómo dirigís la palabra, de cómo te dirigís hacia nosotras, no nos vemos como contemplada ahí, ¿no? Ya ni siquiera no de lo que dice, sino de cómo se pone, de cómo se sienta, de cómo, ¿no? Todo. Cuidados, digo, bueno, muchas cosas. Muchas cosas. Claro, sí. Bueno, nos estamos yendo a la mierda, porque se nos está yendo el programa a la mierda. Pero bueno, sí, estamos, no sé si lo pensamos, las 6 personas que estamos acá, sobre todo ustedes que son nuestros invitados, es que estamos en un momento de preguntas, de aperturas, ¿no? De capaz de no recetas, podemos decir, o de no decir por dónde ir, podemos pensar. Pero les queríamos preguntar a ustedes, ¿qué preguntas están haciendo ahora? Como en su contexto, tal vez más íntimo o más colectivo, pero... ¿Qué preguntas que piensan que están buenas como compartirlas en este espacio radial? O bueno, o reflexiones acerca de lo que les parezca que es necesario como transmitir en este espacio de comunicación. Dale. Mira, yo además también de preguntas, como que tengo como ciertas cosas ahí flotando como todo el tiempo, cosas a tener en cuenta, ¿viste? Como este asunto de que creo que ya a esta altura también las feministas pueden venir a exigirnos ciertas cosas, que no dejen de hacerlo, porque es súper enriquecedor siempre. Que no es una cuestión solamente de los varones, de las personas con pene y demás, porque a mí me hace mucho ruido que esto de que el varón se pare a hablar sobre masculinidades entre otros varones,
¿no? Sobre lo que es el feminismo y qué tiene para decirles. Eso a mí como que mínimamente me resulta como en una alerta. Digo, ¿por qué al feminismo lo tienen que escuchar los varones a través de la boca de otro varón? Digo, son esas cosas. Los micromachismos me tienen harta, realmente cansadísimo, porque están todo el tiempo presentes. Yo lo vivo a diario en mi laburo y como que me canso de intervenir. A veces es un poco a cuesta de mantener los vínculos, porque a medida que te empezás a poner GD, ¿viste? Con, che, bueno, esto no, esto no, esto no, esto no. Por más que seas un amor para decirlo, termina desgastando los vínculos muchas veces. Creo que tenemos que pensar las masculinidades como que es un dispositivo de poder y que realmente tenemos que desarmarlo, ponerlo al servicio de otras cosas. Y digo, yo más que preguntas como que pienso esto, digo, como, ¿para qué queremos esta masculinidad? ¿Viste? ¿Qué pasa con todas las personas que no llegan a cumplir con esos mandatos de masculinidad? Realmente todas las personas llegan a cumplir todos los estándares como súper altos que tiene la masculinidad. Creo que hoy por hoy esa no va más, que va de a poco, pero que también tenemos que tener mucho cuidado con qué es lo nuevo que construimos. Porque digo, con tal de renunciar a una masculinidad tóxica, no sé, no podemos tampoco como tipo lanzarnos al vacío. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchas trampas, muchas cosas como fáciles en caer que tampoco a largo plazo son efectivas y que no aportan al proyecto que creo que apostamos, ¿no? Que vamos, ¿no? De construir una sociedad realmente más igualitaria, menos garca, como se dice. Y que, bueno, no sé, las herramientas por nuestro lado tienen que ver con interpelar, con empezar a exigir más cosas y ser constantes en eso, pero que no es solamente ya hoy por hoy una tarea nuestra, sino que creo que también es necesario que se nos exija. Sí, yo no sé, así medio creo que en el ámbito de aquellos varones que decidimos tener alguna participación, que creo que hay cierto compromiso, eso se ejecuta en la participación en cualquier lugar, espacio, organización, es una tarea un poco dual hacia otros varones y hacia el conjunto. Hacia el conjunto, en un momento Federici, me acuerdo en una charla que estuvo en Argentina hace unos años, decía, bueno, los varones, si no van a ayudar, que se corran y no molesten. Digo, era un poco eso. Pero bueno, yo creo que ya no alcanza con eso. Ya el correrse y no molestar era en un primer momento. Bueno, ahora hay que estar a la par y aportar. Entonces, ahí es formarse, a mí una cuestión así, a nivel de mi militancia política gremial, para mí la economía feminista fue un antes y un después. A mí me cambió la manera de entender la realidad, pero me voló la cabeza. Una vez que Majo estuvo con Corina Enríquez y Carrasco acá en Bahía Blanca, para mí mi militancia, mi forma de pensar fue un antes y un después. Y eso para mí eso se aplica en la política, en lo sindical, es una manera de pensar en clave. Y eso hacia el conjunto de mi militancia, hacia la forma de hacer política. Después hacia mis compañeros hay cosas más que he traído de mi experiencia en el grupo de varones y mis discusiones. Y después a lo personal, es a lo personal de permitirnos o intentar trabajar la sensibilidad como varones, trabajar el registro, ¿no es cierto? El registro de lesotres. Cosa que a veces, bueno, es varón, sí, no se da cuenta, déjalo. Bueno, no, son tareas un poco personales que tenemos que parecen pavadas, pero son cosas a laburar. Entonces, bueno, son un montón es un abanico gigante que se abre, lleva trabajo y a veces decir, bueno, ya fue, yo me tiro a la vagancia y sigo gozando de mis privilegios. Pero no. No se lo vamos a permitir por nosotras desde acá. Ahí está la exigencia que dice mucho.
Sí, sí. No, bueno, no sé, pienso que nos pasó también en el programa de economía feminista y en el programa pasado que cuando charlamos nos quedan como 1.000.000 de cosas por afuera, como vamos a hacer este programa 2, 3, 4, 5 bis. Pero bueno, yo me quedo con algunas cosas que decía Augusto, como bueno, de qué poner al servicio de otras, de otros, ¿no? Eso como me parece que algo interesante para rescatar y también, bueno, ¿para qué queremos esta masculinidad, ¿no? Como me parece dos cosas ahí para cerrar, como importante, bueno, ¿para qué sostener estos niveles de masculinidad? Una pregunta, ¿no? Bueno, ¿para qué? Para mantener nuestros privilegios, para no sentirnos incómodos. Bueno, ahí como para pensar, me parece que sí, para mí sí me parece que es el tiempo de las preguntas y que las preguntas nunca pueden ser cerradas, ¿no? Las preguntas no serán... El otro día como pasábamos con Ana Canulo y con Lauro, que son dos activistas sindicales que cuando pensábamos que el feminismo cerraba, ¿no? Bueno, no hablemos de feminismo porque en realidad lo que va a hacer cerrar, El enemigo es otro. El enemigo es el otro, o sea, otra cosa. Y ahora pensamos que, bueno, que es un momento de apertura, post pandemia, ¿no? Difícil, donde la fragilidad está más a flor de piel, pero bueno, sí me parece esto, ¿no? Como una pregunta, bueno, ¿para qué queremos sostener esta masculinidad hegemónica, ¿no? Como, me parece que ahí está bueno como cerrar esta conversa, porque son las 10 de la noche. Ah, la mía. Nos hemos ido una hora de conversa. Bueno, gracias por estar, por el tiempo. Bueno, ya nos encontraremos y a todos que siempre charlan con nosotros decimos, che, ábranse un vinito, tomen una cerveza para que estemos tranquilos y que la conversa fluya y siempre terminamos todos reseries, así como... Bueno, igual, por las dudas nos tomamos un vino y un par de vermú, me parece. A gusto se termina el poquito. Un vino entero, chicas, no sé. Maldita sea, esta feminista. Nada, agradecerles desde ver la fiesta de este lugar y a ustedes dos también por, bueno, qué bueno que la vida nos ha cruzado y que podemos seguir pensando juntos cómo vivir una vida un poco mejor. No es mucho más, ¿no? Cuando uno se pone en lo finito, no es tanto, ¿no? No es tanto. Así que bueno, que nos sigamos encontrando. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias. Adiós. Adiós. Chao, chao. Adiós.